general sí es lo que has dicho tú. Yo, gracias a haber podido participar con Actívate ya creo que 4 años, pude ganar el premio en 2019 de mejor orador y claro, tengo que agradecerle mucho la práctica. Al final eso es lo que favorece mucho la oratoria. Yo hoy voy a hablar más o menos de cómo empezar el discurso y para ello he dividido más o menos de lo que voy a hablar en tres diferentes partes. La preparación, el antes, después el memorizar, que lo he separado un poco de la preparación, y finalmente ya la presentación en sí, cómo empiezas a dar el discurso delante de un grupo de personas. Para la preparación, lo que es importante saber ante todo es que la gente no sabe en absoluto de lo que vas a hablar. Aunque tienes el tema, no tienes que preocuparte para ser coherente con el tema de forma muy directa. Puede haber un vínculo muy lejano, pero mientras que tenga sentido y comuniques el mensaje con mucha misión y mucha dedicación, eso es lo que más importa. Y de hecho, lo que hablaré más tarde en la parte donde digo cómo presentarlo bien, hablo de Trump, porque aunque él tiene una forma muy interesante de comunicarse, algo que él hacía que vieron al estudiar su forma de hablar en público, es mirar sus discursos por la tele sin el volumen. Es la forma de cómo lo dices. Por tanto, al final el contenido como tal, aunque es importante, es más como un apoyo para cómo vas a comunicar todo lo que vas a hablar. Y para ello lo más importante de todo es un mensaje claro y conciso, algo que vas a intentar a comunicar a tu público durante todo el discurso. Es un mensaje final, al final. Y tiene que estar muy claro, tiene que ser muy simple. Si se fijan en todos los discursos grandes de todos los grandes oradores, siempre hay una frase, siempre hay algo que todos los espectadores se llevan, sea yo tengo un sueño o cualquier otro mensaje, pero un mensaje muy claro. Y una vez que tienes este mensaje final, que para mí siempre me ha gustado mucho más un mensaje más filosófico, indirecto, con la temática, si se hablaba del medio ambiente, pues yo relacionaba el medio ambiente con algo más sentimental, algo más personal, algo que conectaba con el público, que también es otro factor importante. Cuando estás preparando el discurso deberías pensar en algo que le interesa a todo el mundo. También tienes que conocer más o menos tu público. Si vas a estar hablando delante de gente que es experta en el tema, explicar los pequeños detalles no tiene sentido. Pero si estás hablando con un público muy amplio y genérico que no lo conoces, pues cosas sencillas, aunque estés hablando de cosas complicadas, si se simplifica y se hace interesante para todo el mundo, eso es como se capta la atención. Y una vez que tienes ese mensaje final, tienes que decidir cómo vas a empezar. Puedes empezar de una forma directa o indirecta. A mí, como siempre he hecho, me encanta empezar por la forma indirecta, pero es muy común y también es muy efectiva la forma directa. ¿Qué es la forma directa? Pues es empezar directamente hablando sobre tu mensaje. A lo largo de tu discurso no va a haber un cambio drástico, no va a haber ningún punto donde dices, pues todo lo que he dicho hasta ahora es diferente. La realidad es así. Lo que estás haciendo es entrando directamente al mensaje. Y para ello lo que a mí me gusta hacer es buscar una metáfora, un inicio, algo que choque, que capte al público, que sea constante. Para ello, por ejemplo, tú puedes decir que tu mensaje final es yo tengo un sueño y hablar sobre lo que son los problemas actuales en ese caso. Si hablas de esto es lo que está pasando ahora mismo y esto es lo que debemos conseguir, ya empiezas directamente con eso. Lo que a mí me gusta ante todo es lo indirecto. ¿Por qué? Pues con lo indirecto lo que puedes hacer es captar la atención del público a lo largo de todo el discurso. La gente nunca va a escuchar el discurso entero, a no ser que sean muy apasionados de ti. Tus padres generalmente son los que escuchan todo el discurso, pero el público, hasta los jueces, mi impresión es que nunca escuchan todas las palabras que dices. Más que nada escuchan cómo lo dices. Y claro, si haces ese cambio en medio del discurso, empezando por una forma indirecta, por ejemplo, lo que me gusta hacer es con algo que es totalmente contrario a lo que vas a decir, eso te permite hacer un cambio bastante drástico que vuelva a captar la atención no solo al principio y al final, pero sino también en medio del discurso, que eso también viene muy bien. Y claro, ahora también es una cuestión de ver las diferentes formas de empezar. Yo he hablado bastante de la metáfora porque es lo que hago yo, pero también puedes tratar objetos, también puedes tratar ideas, aunque a mí por lo general no me gustan las ideas. Si te fijas, hoy en día las introducciones con ideas no materiales, cosas que tienes que imaginártelas, no funcionan muy bien. A la gente les gusta imaginar algo. Si vas a hablar sobre lo bonito que es el mundo,
pinta una imagen, habla sobre un parque bonito, el atardecer, algo que capte la atención del público, que les haga sentir que de verdad están ahí con lo que tú estás explicando. Si simplemente dices, pues esto es muy bonito, el mundo es muy bonito y deberíamos apreciarlo más, vale, es una noción, pero no ves exactamente de lo que estás hablando. Pero bueno, también entrando más en las metáforas, una buena metáfora, por lo general, si vas a empezar pensando en una metáfora, yo haría exactamente lo mismo que hacen los ingenieros o científicos. Al final, si vuelves a la naturaleza, eso es de donde puedes sacar la máxima información. Todo está interconectado en este mundo y vemos que mucho de lo que funciona hoy en día sale de la naturaleza. Tú puedes hablar sobre cualquier factor de la vida, puedes hablar sobre la política como si fuera un árbol. Tú puedes decir, claro, si sale mal, acaba siendo podrido. Si sale muy bien, sacas frutos. Y puedes sacar tantas metáforas que aunque no estuvieses al 100% seguro de lo que estás hablando, pues puedes sacar bastantes ideas de ahí. Y ya a partir de ahí, cuando te acostumbres a cuestiones naturales, puedes evolucionar a ya cosas más materiales, cosas que hemos creado, ejemplos del mundo real. Eso es para un discurso preparado, pero para empezar en un discurso improvisado ya es más complicado. Y ahí lo que se debería hacer es tener ideas antes. Yo cuando fui a Londres con Actívate, yo tenía una serie de frases únicas que a mí me gustaban mucho, que yo digo, pues estos autores tenían mucho pensado por detrás de estas frases y además son muy amplias. Son nociones que se aplican a la vida en general. Y una que yo usé fue una frase de Marcos Aurelius, que aunque fue una frase, fue una idea, trataba un aspecto real. Decía que la gente son como gemas, que le damos el valor en base a lo que percibimos. Un diamante en realidad no tiene valor si no se lo atribuyes tú, es simplemente una roca. Y claro, eso es un ejemplo de cosas que tú puedes usar en muchos diferentes ámbitos. Y tener frases preparadas antes van muy bien para eso. Ahora ya en la parte de memorizar, que a mucha gente le cuesta, eso ya es bastante más complicado. Para memorizar, a todo el mundo le gusta memorizar su discurso palabra por palabra. Eso es imposible hacerlo. Nadie lo hace. A no ser que estés cantando temas en una oposición. Es imposible memorizar bien. Lo que se debería hacer, por lo general, es nociones generales. Yo lo que antes hacía, miraba mi discurso, lo separaba en párrafos y miraba los párrafos y decía, pues en este párrafo hay 2 puntos principales, 3 puntos principales, y hacía un esquema al lado. O en el mismo papel escribía simplemente palabras y decía, esto es lo que voy a decir de cada cosa. Y lo practicaba una y otra vez. Para un discurso de 5 minutos lo practicaba una hora. Y lo repetía y veía, vale, si yo veo esta palabra, ¿qué pienso? ¿Qué frases me surgen? Y a veces hasta apuntaba las frases. Lo que hacen algunos autores hoy en día es escribir muchas frases sobre lo mismo y escogen lo mejor. Al practicar y escribir lo mismo, ya tu mente en el subconsciente está adquiriendo esas frases. Y por tanto, cuando te toca hablar en público, tú tienes muchas soluciones para las cosas que te surgen, que tú dices, uy, algo he dicho mal, no estoy seguro dónde me he equivocado, por dónde estoy, pero más o menos te da una oportunidad para salir. Después también hay formas de practicar, es todo improvisar. Al final, hablar en público, tú puedes tener un esquema general, pero vas a improvisar. Y hay que quitar ese miedo a la improvisación. Por tanto, ¿cómo puedes practicarlo? Pues en casa lo que se puede hacer es tú vas hablando y tener a tu hermano, a tu hermana, diciéndote diferentes palabras aleatoriamente y tú tienes que intentar integrarlo en tu discurso. Porque al final ahí te acostumbras a ver, no solo que el público no sabe de lo que vas a hablar, porque tú puedes estar inventándote cualquier cosa, pero si de repente te junta yo, barco y manzana, en 15 segundos tú tienes ya la capacidad mental de, vale, voy a hacer este salto de una noción al otro, aunque no tiene nada que ver en principio. Pero así ya vas creando diferentes ideas y diferentes estructuras en tu cabeza que te permite hacerlo. Y claro, según ya cada cuestión que te dificulte, practícalo, pero desde la perspectiva de la improvisación. Porque al final eso es como funcionan las neuronas. Cuantas más veces practicas esa conexión entre una forma de pensar, más sólida es y más cómodo estás al hablar en público. Otra cosa es grabarte. Nunca hagas un discurso delante de un espejo. Se ha visto que si haces el discurso delante de un espejo, al final cuando estás delante de un público te incomodas, no estás muy seguro y hasta te fijas más en tu figura física que en lo que estás diciendo.
Al grabarte, tú puedes enfocarte solo en tu voz, puedes verlo después, puedes apuntar las cosas que has dicho que te gustan y aparte puedes analizar exactamente lo que has dicho y lo que te gusta de lo que has dicho. Y hasta yo antes hacía análisis después de mis discursos en la vida real y ya en casa, de, vale, esto es lo que hay que mejorar. Que eso es algo muy importante. En la oratoria es acostumbrarse a decir, vale, vas a tener muchas cosas buenas, pero lo que yo siempre hacía es me acercaba a los jueces después y decía, ya has dicho todo lo bueno, di lo malo. Cuantos más detalles malos ves de tu discurso, aunque no siempre vas a hacerlo perfecto, porque yo nunca he hecho un discurso perfecto, siempre vas a encontrar cosas nuevas donde puedes mejorar. Y finalmente el último punto es ya la presentación. Para mí lo más clave de todo, que muy poca gente hace, es salir al escenario y estar en silencio y mirar al público. Algo que se ha visto, creo que fue un estudio de la CIA, es nosotros generalmente damos más tiempo a los demás para que contesten que a nosotros mismos. Generalmente nosotros nos damos 5 segundos a nosotros para contestar y daríamos 13 segundos a los demás para que ellos nos contesten a preguntas. Es la misma noción al hablar en público. Nos sentimos que el tiempo pasa muy lentamente cuando estamos ahí arriba y por tanto intentamos acelerar todo, intentamos hablar rápido, intentamos quitarnos todo de encima. Pero lo mejor de todo es esperar, acostumbrarse y sentirse cómodo en ese silencio. Sentirse cómodo con todo el mundo mirándote y que tú no digas nada, que tú ni siquiera hayas empezado. Claro, es una cuestión de hacerlo poco, de subirte ahí. Yo hasta antes de los discursos, antes de que entraba todo el mundo, me subía al escenario y miraba y me acostumbraba al aula y así ya estás más cómodo. Y también lo que puedes hacer es hablar con la gente antes. Es difícil muchas veces, pero si no puedes hacer eso, yo cuando estaba sentado miraba a la gente, aunque fuera desde atrás del todo, pero mirar a la gente y sentirte cómodo ahí ya te da una cierta confianza de, pues nada malo va a pasar. Algo que yo muy pocas veces he hecho, pero sirve, es cuando estás arriba, en ese momento de silencio, cuando estás subiendo, mover los dedos en los zapatos. Eso es lo que algunos presentadores en la tele hacen y es una forma de quitarte los miedos, los nervios, pero sin que se te note, porque claro, muy poca gente estará mirando lo que está pasando en tus zapatos y además, aunque estés moviendo los dedos, casi nadie lo va a ver. Y claro, y también otra cosa buena de eso es que te permite mantener los pies en un sitio fijo. Mucha gente baila bastante, camina en círculos. Eso hay que intentar evitarlo. Si tienes que caminar sí o sí, imagínate un triángulo en el suelo y sigue ese triángulo. Eso es un truco que va bastante bien. Pero al final lo mejor de todo es sentirte cómodo en el espacio, moverte y dirigirte hacia el público. Hablar con personas individuales, que eso me lleva a lo otro. El contacto visual es muy importante. Tú tienes que sentirte que estás hablando con una persona a la vez, no con todo el mundo, porque eso intimida mucho. Y algo que, bueno, yo no sé si mucha gente lo hace, pero que a mí siempre me venía muy bien es la noción de fake it till you make it, de haz como si no tuvieras nervios hasta que ya hayas acabado. Yo nunca admitía que yo estaba nervioso. Y eso, por lo menos a mí, me ayudaba mucho, porque ya mentirte a ti mismo, tú estás consciente de que pues intimida bastante, impone bastante un público, pero si no lo admites, pues hay una parte de ti que se siente cómodo ahí. Y finalmente ya la presentación, modulación. Hay que captar el público, hay que hacer que el público se sienta cómodo, que esté interesado. Al final vuelvo a decir lo que decía antes de Trump. El público la mitad de las veces ni siquiera escucha lo que dices. Y esto es algo que vemos no solo con los políticos hoy en día, pero también con los influencers en las redes sociales. Ellos tienen un mensaje directo y muchas veces todo va muy rápido hoy en día. ¿Por qué? Pues porque puedes decir mucho más con imágenes, con tu lenguaje corporal, con tu forma de ser. Una sonrisa va muy bien, abrir los ojos va muy bien, estar quieto, calmado, pausar las palabras más, intentar modular, mirar a la gente fijamente. Eso son cosas que ayudan mucho más que un discurso bueno. Tú, por mucho que tengas palabras muy bonitas, si la gente no lo entiende, pues no sirve de nada. Lo que más importa es comunicarse con la persona más simple del aula, la persona que menos entienda. Yo, antes de venir a España, era inglés. Y claro, eso creo que también me favoreció porque no sabía mucho español. Por tanto, hablaba de una forma muy simple, parecía que era un tonto. Pero al final creo que eso también ayudaba bastante porque todo el mundo me entendía. Eso es un punto a tener en cuenta. Usar palabras grandes no te hace parecer más inteligente, te hace parecer más distante.